Lucía tenía la mano dentro del agujero de la pared cuando oyó los pasos. Sus dedos tocaron algo caliente, piel, un brazo demasiado delgado, tembloroso, cubierto de sudor frío. Del otro lado del ladrillo se oyó un suspiro, no de alivio, sino de pánico absoluto, como si esa mano extendida fuera lo último que se interponía entre la vida y la desaparición total. Los pasos se acercaban por el pasillo, tacones altos sobre el mármol, rápidos, decididos. Lucía sacó la mano con tanta rapidez que se arañó los dedos con el mortero áspero. Empujó el cuadro barroco de vuelta a su lugar, ese maldito cuadro pesado que ocultaba el agujero que lo escondía, y se dio la vuelta justo cuando Vivian doblaba la esquina. La nueva señora de la Vega se detuvo. Sus ojos azules, fríos como bisturís, recorrieron a Lucía de pies a cabeza. El vestido esmeralda brillaba bajo la tenue luz del pasillo de servicio. Sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa, solo el reconocimiento de una amenaza. Lucía, su voz sonó dulce, pero cada sílaba era una navaja. ¿Qué estás haciendo aquí? Lucía se miró las manos. Había sangre en las uñas, mortero, polvo de ladrillo. Apretó los dedos en puños y los escondió a la espalda. «Limpiando, señora». Una mancha de champán en el piso. Vivian dio un paso adelante, luego otro. La distancia entre ellas se acortó hasta que Lucía pudo oler el costoso perfume, jazmín y algo amargo debajo, algo que olía a podredumbre disimulada. ¿Sabes lo que les pasa a las personas que no saben cuál es su lugar, Lucía? Vivian inclinó la cabeza como quien hace una pregunta retórica a un niño. Se pierden, simplemente desaparecen. El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que Vivian podía oírlo, pero ella no apartó la mirada. 20 años sirviendo en esa casa le habían enseñado a ocultar las emociones, como quien esconde la platería sucia. «Lo entiendo, señora». Vivian sujetó con fuerza la barbilla de Lucía. Sus dedos estaban fríos y apretaban hasta hacerle daño. «No, querida, no lo entiendes, pero lo entenderás». Soltó a Lucía con un empujón suave, casi amable, y se alejó por el pasillo, dejando un rastro de perfume y amenaza. Cuando los pasos finalmente se desvanecieron, Lucía se permitió temblar, porque ahora lo sabía. Julian no estaba visitando a ninguna prima en el campo. Julian llevaba 5 días detrás de esa pared, y Vivian sabía que Lucía lo sabía. 6 días antes, Lucía estaba doblando sábanas en la lavandería cuando escuchó la discusión. No eran gritos. Los ricos no gritan, modulan el veneno en tonos bajos, civilizados, mortales. «No se va a ir, Alfonso». La voz de Vivian venía de la oficina. «Mientras ese niño esté aquí, nunca seré más que la sustituta. Vivian, por el amor de Dios, es mi hijo». La voz del señor de la Vega sonaba cansada, derrotada, como la voz de un hombre que ha perdido demasiadas batallas. «Y yo soy su esposa. Elige». Silencio. Un silencio demasiado largo. Lucía soltó la sábana que estaba doblando. Sus manos habían empezado a temblar sin que ella se diera cuenta. Conocía a Alfonso de la Vega desde hacía 20 años. Lo había visto construir un imperio. Lo había visto amar a Gabriela con esa devoción distante de los hombres que no saben demostrar afecto. Lo había visto llorar en el funeral de su esposa. 3 lágrimas controladas, casi avergonzadas, pero nunca lo había visto elegir. «Voy a pensar en algo», Alfonso finalmente dijo, y esas 4 palabras fueron una condena. Lucía salió del lavadero antes de escuchar más. Subió las escaleras de servicio hasta la habitación de Julián en el 2º piso. La puerta estaba entreabierta. El niño estaba sentado en la cama, abrazando un osito de peluche desgastado que había pertenecido a su madre. Sus ojos, azules como los de su madre, no como los de su padre, estaban enrojecidos. «Ella me odia»,
dijo Julian sin mirar a Lucía. Vivian me odia. Lucía se sentó a su lado en la cama. No le dijo que no era cierto, porque habría sido mentir, y ella nunca le había mentido a ese niño. Lo sé, mi amor. ¿Papá me va a echar? No. Lucía le tomó la manita. Nunca. Pero había mentido. Sin querer, sin saberlo, porque 3 días después Julian desapareció. Ahora sola en el pasillo de servicio, Lucía pegó la oreja a la pared. Al otro lado del ladrillo, amortiguada por el pesado cuadro, se oía una respiración rápida, asustada, débil. Julian susurró contra el frío ladrillo. La respiración se detuvo. Luego, un sonido tan bajo que casi no existía, como uñas arañando mortero, un intento desesperado de responder sin voz. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo, era ira. Una ira fría, calculada, del tipo que arde lentamente y no se apaga. Vivian había escondido a un niño, encerrado a un niño de 9 años en un hueco en la pared, como si fuera un secreto sucio, un problema que se podía sellar y olvidar. Y Alfonso, el padre, el hombre que supuestamente amaba a su hijo, estaba a pocos metros de allí, en el salón principal, brindando con champán y sonriendo a los invitados que no sabían que estaban celebrando sobre una tumba. Lucía se alejó de la pared y se limpió las manos en el delantal. Sus dedos aún temblaban, pero su mente estaba extrañamente clara. Tenía 2 opciones. Podía fingir que no sabía nada. Podía mantener la cabeza gacha, seguir puliendo pisos, doblando sábanas, siendo invisible. Podía sobrevivir o podía destruirlo todo. Desde el salón llegó el sonido de palmas. Alfonso estaba subiendo al pequeño estrado improvisado para hacer el brindis final de la noche. Su voz, amplificada por el micrófono, resonó por toda la casa. Mis queridos amigos, agradezco la presencia de todos en esta celebración. Lucía miró el pasillo vacío, el cuadro que ocultaba el horror, sus manos manchadas de sangre y harina. Había servido en esa casa durante 20 años. Hoy iba a incendiarla. Lucía tenía 15 minutos. 15 minutos antes de que Alfonso terminara el brindis, los invitados se marcharan y la casa volviera al silencio. 15 minutos antes de que se cerraran las puertas y Vivian tuviera toda la noche para borrar las pruebas. 15 minutos antes de que fuera demasiado tarde, regresó al pasillo de servicio con un carrito de limpieza, su excusa, su escudo, su camuflaje. Empujó el carrito lentamente, fingiendo organizar los productos, pero sus ojos estaban fijos en el cuadro barroco, en el agujero detrás de él, en el niño que moría centímetro a centímetro, mientras su padre brindaba a pocos metros de distancia. Cuando estuvo segura de que estaba sola, Lucía soltó el trapo del suelo y se acercó a la pared. Puso la oreja contra el ladrillo frío, justo al lado del marco dorado. Silencio. Su estómago se contrajo. Julian susurró con voz temblorosa. «Julian, ¿estás ahí?» «Nada». «Julian, por favor». Un ruido débil. No era un suspiro, era un jadeo, como el sonido de alguien tratando de respirar bajo el agua. Lucía tiró del cuadro con tanta fuerza que casi lo derriba. El pesado marco crujió contra el clavo que lo sujetaba, pero cedió lo suficiente como para revelar el agujero. La abertura era pequeña, del tamaño de una ventana de ventilación, excavada en el mortero antiguo y luego sellada con ladrillos sueltos que alguien había encajado cuidadosamente. Alguien que sabía lo que estaba haciendo, alguien que lo había planeado. El aire que salía del agujero era fétido. Olía a moho, orina y algo peor. El olor dulce y nauseabundo de un cuerpo que comenzaba a fallar. Lucía metió la mano por la abertura, ignorando el dolor de los rasguños en la piel. Sus dedos tocaron una tela, una camisa mojada de sudor, y debajo de ella un cuerpo demasiado pequeño, demasiado caliente, temblando. «Julian», su voz sonó quebrada.
Nada. Empujó la mano más profundamente hasta tocar su rostro. La piel estaba seca, ardiendo en fiebre, los labios agrietados, el cabello pegado al cráneo, y entonces sintió un débil movimiento. Los labios de Julian moviéndose contra la palma de su mano, tratando de formar una palabra. Agua. Lucía retiró la mano tan rápido que se golpeó el codo contra la pared. El dolor estalló en el hueso, pero apenas lo sintió. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el sonido resonaría por toda la casa. Estaba muriéndose allí, en ese agujero, a pocos metros del salón, donde hombres trajeados discutían inversiones y mujeres con vestidos carísimos fingían preocuparse por la caridad. Julian se estaba muriendo de deshidratación, de hambre, de abandono, y Lucía era la única persona en el mundo que lo sabía. Cogió una botella de agua del carrito de limpieza e intentó encajarla por la abertura del agujero, pero el espacio era demasiado estrecho. La botella golpeó el ladrillo y derramó la mitad de su contenido en el suelo. Lucía soltó una palabra malsonante que nunca decía, pero que ahora le salió de forma natural. Lo intentó de nuevo, girando la botella en un ángulo imposible. Los dedos de Julian aparecieron en el borde de la abertura, delgados, temblando, cubiertos de sangre seca, donde había arañado la pared tratando de salir. Lucía agarró esos dedos con una mano y empujó la botella con la otra. Oyó el sonido de Julian intentando beber, atragantándose, tosiendo, intentándolo de nuevo. Era el sonido más triste que había oído en su vida. «Aguanta, mi amor», susurró contra el agujero, como si las palabras pudieran atravesar el ladrillo y abrazar al niño al otro lado. «Te sacaré de ahí, te lo prometo». Pero ¿cómo? Si intentaba romper la pared ahora, Vivian aparecería. Si llamaba a la policía, Vivian diría que estaba loca, que era una sirvienta vieja y resentida que intentaba destruir el matrimonio de su patrón. Si se enfrentaba directamente a Alfonso, él dudaría, porque era más fácil dudar que aceptar que su esposa era un monstruo. Necesitaba testigos, necesitaba hacerlo público, necesitaba que la verdad fuera tan escandalosa, tan innegable, que ni el dinero ni el poder pudieran enterrarla. Desde el salón llegó el sonido de aplausos. El brindis estaba comenzando, y les agradezco a todos ustedes por celebrar conmigo este nuevo capítulo de mi vida. La voz de Alfonso resonó por los altavoces, amplificada, segura, completamente ajena al horror que se estaba produciendo a pocos metros de él. Lucía tiró del cuadro hacia atrás, cubriendo el agujero. Sus dedos temblaban tanto que casi soltó el marco. Miró el pasillo vacío, el carrito de limpieza, sus propias manos manchadas de sangre y polvo de ladrillo. 20 años sirviendo en esa casa, 20 años siendo invisible, 20 años tragándose humillaciones, injusticias, faltas de respeto. 20 años aprendiendo que las personas como ella no tienen voz, que el lugar de una criada es en la sombra, callada, obediente. Pero Julian no tenía 20 años, Julian tenía 9 y se estaba muriendo. Lucía se enderezó el delantal, se limpió las manos en los muslos, respiró hondo una vez, 2, 3, hasta que el temblor de sus dedos disminuyó. Luego salió del pasillo con pasos firmes. Ya no iba a limpiar esa casa, iba a destruirla. La cocina estaba vacía cuando Lucía entró. Los meseros habían salido a servir las últimas bebidas. Los jefes estaban en el área de fumadores, disfrutando de los últimos minutos antes de la limpieza. Lucía se dirigió directamente al armario de suministros. Allí dentro, guardado en una vieja caja de cartón, estaba el micrófono de repuesto del sistema de sonido. El mismo que Miguel el jefe había usado la pasada Navidad para hacer una broma borracha sobre los patrones. Una broma que casi le cuesta el empleo. Cogió el micrófono. Pesaba menos de lo que esperaba. Probó el botón. Una luz roja parpadeó.
Funcionaba. Lucía se guardó el micrófono en el bolsillo del delantal. Su peso golpeando contra su muslo parecía un arma cargada, porque era del salón. La voz de Alfonso continuaba. Y brindo por mi esposa Vivian, que ha devuelto la luz a esta casa. Lucía salió de la cocina, cruzó el pasillo y se detuvo en la entrada del salón. Dentro, bajo candelabros de cristal y entre flores importadas, se encontraban las personas más poderosas de la ciudad. Empresarios, políticos, herederos, socialistas, gente que nunca la miraba, gente que era como parte del mobiliario, pero hoy iban a verla. Lucía entró en el salón. Sus botas de hule hacían ruido sobre el mármol. Algunas cabezas se giraron, miradas de extrañeza. Una sirvienta en medio de la fiesta. Alfonso estaba en el estrado improvisado, copa en alto, sonrisa impecable. Vivian estaba a su lado, vestido esmeralda, brillante, ojos azules escaneando la multitud hasta encontrar a Lucía. Y en ese segundo, en ese único segundo de reconocimiento, Vivian lo supo. Su sonrisa se congeló. Sus dedos apretaron la copa con tanta fuerza que el cristal casi se rompió. Lucía metió la mano en el bolsillo, agarró el micrófono y dio el primer paso hacia el estrado. Ya no había vuelta atrás. Si esta historia te ha enganchado hasta aquí, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el momento en el que todo explota. Lucía dio 3 pasos antes de que Vivian se moviera. Fue rápido, un gesto sutil para los invitados. Solo la anfitriona disculpándose elegantemente, dejando el estrado para verificar un detalle. Pero Lucía vio la verdad en sus ojos. Vivian venía hacia ella, venía a bloquearla. Lucía. La voz salió baja, controlada, pero con un tono agudo de pánico mal disimulado. «Te necesito en la cocina». Ahora Lucía no se detuvo. Sus dedos apretaron el micrófono dentro del bolsillo. Podía sentir el metal calentándose contra la palma de su mano, como si la cosa estuviera viva y palpitando. «Estoy ocupada, señora». Vivian se dio la vuelta y se paró frente a ella, bloqueándole el paso. El vestido esmeralda brillaba sobre ella, pero su rostro estaba tenso. Pequeñas arrugas alrededor de los ojos, un músculo de la mandíbula contraído. La máscara se estaba resquebrajando. «¿No entiendes lo que estás haciendo?», susurró Vivian, inclinándose hacia adelante, tan cerca que Lucía podía sentir su aliento. «Menta y champán. Si abres la boca, te garantizo que te arrepentirás. Tengo amigos, Lucía, personas que pueden hacerte desaparecer sin dejar rastro». Lucía la miró fijamente, y por primera vez, en 20 años de bajar la cabeza, de tragar humillaciones, de ser invisible, no apartó la mirada. «Ya he desaparecido, señora. Hace 20 años que nadie me ve». Vivian retrocedió como si le hubieran dado una bofetada, y Lucía siguió caminando. Pero antes de que pudiera llegar al estrado, una mano la agarró del brazo con fuerza, una mano masculina. Era Diego, el jefe de seguridad, un hombre de hombros anchos, que siempre la saludaba con un gesto educado, pero que ahora la sujetaba como si ella fuera una amenaza. «Lo siento, Lucía, pero no puedes estar aquí. Órdenes de la señora de la Vega». Lucía intentó soltarse, pero él la apretó más. «Diego, por favor, hay una niña muriéndose en esta casa». Él frunció el ceño, confundido, y miró a Vivian, que ahora le devolvía la sonrisa. Una sonrisa falsa, perfecta, ensayada, como si Lucía estuviera delirando. «Está teniendo un colapso nervioso», dijo Vivian con aire de suficiencia para que algunos invitados cercanos la oyeran. «Pobrecita, ha trabajado demasiado. Diego, llévala fuera. Con cuidado, no queremos traumatizarla más». Diego dudó. Lucía vio la duda en sus ojos. Él la conocía. Conocía su trabajo, su seriedad, pero también sabía quién le pagaba el sueldo. «Vete, Lucía», murmuró. «No lo hagas más difícil». Y fue allí,
en ese segundo de rendición inminente, cuando Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. No era miedo, no era rabia, era recuerdo. Julian tenía 6 años cuando aprendió a atarse los zapatos. Era un domingo por la tarde, y Lucía estaba en la lavandería cuando él apareció en la puerta, sosteniendo un tenis rojo, con el rostro contraído por la frustración. «No puedo», dijo, con los ojos ya brillantes por las lágrimas reprimidas. Lucía soltó las toallas que estaba doblando y se arrodilló a su lado. Tomó el tenis y sujetó los cordones. «Te voy a enseñar un secreto», dijo ella. «Cuando algo parece imposible, no te rindas. Inténtalo de nuevo, más despacio, con calma, hasta que lo consigas». Julian se secó la nariz con la manga de la camisa. «¿Y si nunca lo consigo?». Lucía le acarició la mejilla con ternura. «Siempre lo consigues. ¿Sabes por qué? Porque eres valiente, y la valentía no es no tener miedo, es tener miedo y hacerlo de todos modos». Julian sonrió. Esa sonrisa torcida que iluminaba todo su rostro le llevó 15 minutos, pero aprendió, y cuando finalmente consiguió hacer el lazo, saltó, gritó y abrazó a Lucía con tanta fuerza que casi la derriba. «Lo conseguí. Lo has visto, Lucía. Lo conseguí. Siempre supe que lo conseguirías, mi amor». El recuerdo se fue tan rápido como llegó, pero dejó algo atrás. Una certeza, una fuerza que Lucía no sabía que aún tenía. Miró a Diego, a su mano sobre su brazo, y luego lo miró directamente a los ojos. «¿Tienes hijos, Diego?». Él parpadeó sorprendido. «Tengo 2. ¿Cuántos años?». 10 y 9. Lucía asintió lentamente. «Entonces lo sabes. ¿Sabes lo que es amar a un niño más que a ti mismo? ¿Sabes lo que eres capaz de hacer para protegerlo?». Diego no respondió, pero algo cambió en su rostro. «Hay un niño de 9 años, encerrado en un hueco detrás de una pared en el pasillo de servicio». Lucía dijo con voz firme y clara: «Lleva ahí 5 días, sin comida, sin luz, sin esperanza. Y si no hago algo ahora, morirá mientras su padre brinda con champán». La mano de Diego se tensó en su brazo. «¿Hablas en serio?». «Nunca te he mentido, Diego, y no voy a empezar ahora». Él la soltó. Vivian dio un paso adelante, con el rostro mostrando por fin la ira contenida. «Diego, te he dado una orden». Pero Diego se apartó. Lentamente miró a Vivian como si la viera por primera vez. Luego miró a Lucía. «Haz lo que tengas que hacer», murmuró y se colocó entre Lucía y Vivian. Lucía no perdió tiempo. Avanzó hacia el estrado, donde Alfonso aún sostenía la copa. Ahora, dándose cuenta de que algo andaba mal, la sonrisa se desvaneció poco a poco. Algunos invitados comenzaron a murmurar, otros tomaron sus celulares y comenzaron a grabar. Lucía subió al estrado, sacó el micrófono de su bolsillo. El peso en su mano era absurdo, algo tan pequeño, pero capaz de detonar una bomba. Vivian gritó algo detrás de ella. Alguien intentó tirar de ella hacia atrás, pero ya era tarde. Lucía encendió el micrófono. El agudo feedback cortó el salón. Todas las conversaciones cesaron. Todas las cabezas se volvieron y Lucía, la sirvienta invisible, la mujer que había servido en esa casa durante 20 años, sin pedir nunca nada, sin quejarse nunca, sin ser vista nunca, finalmente habló. «Perdón por interrumpir la fiesta». Su voz resonó por los altavoces, temblorosa al principio, pero ganando fuerza. «Pero necesito que todos ustedes sepan algo que está sucediendo en esta casa, en este preciso momento». Alfonso la miró confundido, con el rostro palideciendo. «Lucía, ¿qué estás haciendo?». Ella no lo miró a él, miró a la multitud, a los rostros sorprendidos, curiosos, irritados, a las cámaras de los celulares apuntando hacia ella. «Su hijo», dijo, y la voz finalmente se le quebró. «Julian no está visitando a ninguna prima. Está aquí y se está muriendo. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Arriesgarían todo para salvar a alguien a quien aman?
Cuéntenlo aquí en los comentarios. Tengo muchas ganas de saberlo. El silencio que siguió fue tan denso que Lucía podía oír los latidos de su propio corazón en los tímpanos. Alfonso bajó del estrado, con las piernas temblorosas. La copa de champán se le resbaló de los dedos y estalló en el suelo de mármol, un sonido agudo y cristalino que cortó el aire como un grito. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Su voz salió ronca, casi inaudible. Lucía sujetó el micrófono con ambas manos para evitar que le temblaran. Julián está encerrado en un agujero detrás de la pared del pasillo de servicio. Hace 5 días su esposa lo metió allí. La multitud estalló en murmullos. Algunos invitados se levantaron, otros sacaron sus celulares para grabar y tomar fotos. Los flashes de las cámaras iluminaban el salón como relámpagos. Vivian avanzó hacia el centro del escenario, con el rostro contraído en una máscara de indignación perfectamente ensayada. «Esto es una locura», gritó, señalando a Lucía. «Está delirando, está celosa de mí, siempre ha querido lo que yo tengo. Entonces explícame». Lucía se volvió hacia ella y por primera vez en 20 años no bajó la mirada. «Explícame por qué me sangran las manos de arañar la pared. Explícame por qué escuché a un niño llorando dentro de la pared. Explícame por qué me amenazaste hace 15 minutos cuando me encontraste en el pasillo de servicio». Vivian abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. No salió ninguna palabra. Alfonso dio un paso hacia Lucía. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. «Lucía». Su voz se quebró. «Mírame. ¿Estás segura? Completamente segura». Lucía extendió las manos. Temblaban, pero también estaban cubiertas de sangre seca, polvo de ladrillo, arañazos profundos, donde la piel había sido arrancada por el mortero áspero señor de Vega. Dijo ella, y por primera vez en 20 años lo llamó por su nombre. «Alfonso, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu hijo? De verdad, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste si estaba bien?» Él retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. «Yo estaba con la prima de Vivia, no estaba». Lucía dio un paso adelante. «Y tú lo sabes. En el fondo siempre lo has sabido, pero era más fácil creer en la mentira que afrontar la verdad». Alfonso cerró los ojos. Una lágrima le recorrió la cara. Una lágrima real, no de las controladas que lloró en el funeral de su primera esposa. Cuando volvió a abrir los ojos, había algo diferente allí, algo roto. «¿Dónde?», susurró. «¿Dónde está?» Pasillo de servicio, pared de ladrillos, detrás del cuadro barroco. Alfonso corrió, no caminó, no dudó, corrió como un hombre poseído, tirando mesas, empujando invitados, tropezando con sus propios pies. Y detrás de él toda la fiesta, 60 personas en trajes de gala, corrieron también como una multitud atraída por el olor de la sangre. Lucía bajó del estrado y la siguió. Sus piernas pesaban toneladas. Podía sentir las miradas, los juicios, los susurros, pero también podía sentir a Diego a su lado, protegiéndola. En el pasillo de servicio, Alfonso ya estaba arrancando el cuadro de la pared con sus propias manos. El pesado marco cayó al suelo con un estruendo. El lienzo se rasgó y detrás de él la pared de ladrillos. Allí Lucía señaló el punto exacto. Alfonso hundió los dedos en la lechada y tiró. Salió un ladrillo, luego otro más. Sus manos sangraban, pero él no paraba. No sentía dolor, solo desesperación. «¡Julian!», gritó. «¡Julian! ¿Estás ahí?» Silencio. Un silencio demasiado largo. Alfonso dejó de arrancar ladrillos y miró a Lucía con los ojos vidriosos por el pánico. «No responde. No está. No pares». Lucía le agarró del hombro. «No pares ahora». Alfonso volvió a tirar de los ladrillos y entonces del agujero en la pared salió un sonido débil, casi inaudible,
como el suspiro de alguien que ya ha renunciado a ser encontrado, pero estaba allí. Alfonso arrancó 3 ladrillos más de una vez, abriendo un agujero lo suficientemente grande, y al otro lado, acurrucado en posición fetal, cubierto de suciedad y orina, con los labios agrietados y sangrando, los ojos hundidos en las órbitas, el cabello pegado al cráneo. Julian. El niño abrió los ojos. Esos ojos azules que un día fueron brillantes, pero ahora eran opacos, sin vida. Miró a su padre como si fuera un extraño, como si fuera un sueño, como si ya no pudiera distinguir lo real de lo irreal. «Papá». Su voz era un hilo de sonido. «¿Has venido?» Alfonso soltó un sonido que no era humano. Era puro dolor, condensado en un grito que resonó por el pasillo, por las paredes, por toda la casa. Metió el cuerpo por el agujero, ignorando los rasguños, y sacó a su hijo. Sostuvo ese cuerpo frágil, demasiado ligero, demasiado caliente, y se derrumbó. «Perdón», lloró. «Perdón, hijo, perdón, perdón». Julian, demasiado débil para abrazarlo a su vez, solo apoyó la cabeza en el pecho de su padre. Sus labios se movieron. Lucía, aún de pie en la entrada del pasillo, leyó las palabras que él no podía decir. «Te llamé», grité, «pero no viniste». La multitud que los rodeaba observaba en absoluto silencio. Algunos lloraban, otros grababan. Todos testigos de lo que el dinero, el poder y la negligencia pueden hacerle a un niño inocente. Y entonces una voz rompió el silencio. «Está mintiendo». Vivian gritó, tratando de empujar a la gente para salir del pasillo. «No lo entienden». Estaba fingiendo. Lo preparó todo para incriminarme, pero nadie la escuchaba. Diego la agarró del brazo, luego otro seguridad. Vivian intentó debatirse, pero la sujetaron con firmeza. «Suéltame, suéltame. No saben quién soy. Mi padre es un asesino». Alfonso levantó la cara del cabello de su hijo y la miró directamente. Y en esa mirada ya no había amor, ya no había duda, solo odio. «Tú intentaste matar a mi hijo». «Yo no». Él estaba «Cállate». Alfonso rugió y el sonido resonó. «No volverás a hablar nunca más». «Diego, llama a la policía y sujeta a esta mujer. Si intenta escapar, tienes mi permiso para usar la fuerza que sea necesaria». Vivian miró a su alrededor a los invitados, a los guardias de seguridad, a Lucía, y se dio cuenta de que estaba sola, completamente sola. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, con el vestido esmeralda rasgándose en el suelo sucio del pasillo de servicio, y comenzó a llorar. Pero nadie se movió para consolarla. Alfonso sostenía a Julian como si el niño fuera a desaparecer si lo soltaba, y Luke, parada junto a ellos, finalmente se permitió respirar. Lo había hecho, lo había destruido todo, pero lo había salvado. Si este giro te ha emocionado, deja tu like ahora. Eso nos muestra que sientes lo mismo que nosotros. La ambulancia llegó 17 minutos después. Lucía cronometró el tiempo, no porque quisiera, sino porque su cerebro, en estado de shock, se aferró a detalles insignificantes para no derrumbarse por completo. 17 minutos, 1020 segundos. Tiempo suficiente para que Alfonso sostuviera a su hijo y repitiera perdón más veces de las que Lucía podía contar. Tiempo suficiente para que Vivian fuera esposada, gritando amenazas que ya nadie escuchaba. Tiempo suficiente para que los invitados se marcharan en silencio, avergonzados, cargando con sus vestidos caros y sus sucios secretos. Cuando entraron los paramédicos, Lucía estaba apoyada contra la pared del pasillo de servicio. Las piernas le habían fallado unos 5 minutos antes, pero no recordaba haberse caído. Solo recordaba el frío del ladrillo contra su espalda, el olor a desinfectante que traían los paramédicos, el sonido de las ruedas de la camilla chirriando sobre el mármol. Julian estaba consciente a duras penas, pero lo estaba.
Una de las paramédicas, una mujer de ojos cansados y manos firmes, se arrodilló junto a Lucía mientras el otro preparaba la camilla. —¿Fuiste tú quien lo encontró? —preguntó. Lucía asintió. No confiaba en su propia voz. —Le has salvado la vida. La paramédica le tocó el hombro a Lucía con una delicadeza que casi la quebró. Unas horas más. Y no terminó la frase. No era necesario. Lucía cerró los ojos y volvió a ver los dedos delgados de Julian asomando por el borde del agujero. Su jadeo al intentar respirar, la piel demasiado caliente, demasiado seca, demasiado frágil. Unas horas más. Casi había esperado demasiado. Cuando abrió los ojos, Alfonso estaba en la entrada del pasillo. Sostenía la mano de Julian mientras los paramédicos lo colocaban en la camilla. El niño estaba envuelto en mantas térmicas plateadas, con una máscara de oxígeno en la cara y un acceso intravenoso en el brazo. Parecía tan pequeño, tan destrozado. Alfonso miró a Lucía y en esa mirada había tantas cosas que las palabras no podían expresar. Culpa, gratitud, vergüenza, dolor. Voy con él, dijo con voz ronca. Pero volveré y cuando vuelva hablaremos en serio. Lucía asintió. La camilla pasó junto a ella y Julián, con los ojos entrecerrados, giró la cabeza en su dirección. Sus labios se movieron detrás de la máscara. Lucía no pudo oírlo, pero lo leyó. Gracias. Y entonces se marcharon. La casa se quedó vacía muy rápido. Los guardias de seguridad acompañaron a Vivian hasta la patrulla. Los meseros y jefes recogieron todo en silencio. Platos rotos, copas abandonadas, servilletas arrugadas, y salieron por la parte de atrás sin mirar a nadie. Diego fue el último en salir. Se detuvo en la puerta de la cocina, donde Lucía estaba sentada en un taburete, mirando sus propias manos. «Hiciste lo correcto», le dijo. Lucía no respondió. «Debería haberte creído antes», continuó Diego con voz cargada de arrepentimiento. «Lo siento. ¿Tú me creíste cuando importaba?», dijo finalmente Lucía, sin levantar la vista. «Es lo que cuenta». Diego se quedó allí unos segundos más. Luego salió cerrando la puerta lentamente y Lucía se quedó sola, completamente sola. La casa, esa enorme mansión, con sus candelabros de cristal, sus pisos de mármol, sus cuadros caros, estaba en silencio absoluto. No era el silencio reconfortante de la madrugada, sino el silencio denso y pesado de un lugar donde había sucedido algo terrible. Un silencio que asfixiaba. Lucía se miró las manos. Estaban sucias, con sangre seca bajo las uñas, arañazos profundos en las palmas. Callos antiguos mezclados con heridas nuevas. Eran manos que habían servido, limpiado, cuidado. Hoy habían destruido. Se levantó lentamente, con cada músculo del cuerpo protestando, y caminó hasta el pasillo de servicio. El agujero en la pared todavía estaba allí, abierto, obsceno, como una herida expuesta. El cuadro barroco yacía en el suelo, el marco dorado roto, el lienzo rasgado mostrando el barco naufragando. Lucía se acercó y miró dentro del agujero. Era pequeño, más pequeño de lo que imaginaba, oscuro, frío, con olor a moho y desesperación. Y allí, en la esquina, había marcas, pequeños arañazos hechos por dedos infantiles que intentaban salir. Se arrodilló y tocó las marcas con las yemas de los dedos. Julián había estado allí 5 días, 5 noches, llamando, gritando, esperando que alguien lo oyera, y ella casi no lo oyó. Si hubiera tardado una noche más, si hubiera dudado, si hubiera tenido miedo. Lucía apoyó la frente en la pared fría, y por primera vez desde que todo había comenzado, se permitió sentir. Y lo que sintió no fue alivio, no fue victoria, fue agotamiento. Un agotamiento tan profundo que le llegaba hasta los huesos. 20 años había servido en esa casa, 20 años invisible, 20 años callada,
Y hoy había gritado, lo había roto todo, la fiesta, la boda, la reputación, la ilusión de perfección, y había salvado una vida. Pero, ¿a qué precio? Mañana tendría que volver, limpiar la sangre, arreglar lo que se pudiera arreglar, fingir que la casa seguía siendo la misma, pero no lo era, y ella tampoco. 3 horas más tarde, sonó el celular de Lucía. Era un número desconocido. Contestó con manos temblorosas. «Hola, Lucía. Era Alfonso. Julián está estable. Los médicos dicen que se va a recuperar físicamente, al menos. Emocionalmente llevará tiempo, pero vivirá por ti». Lucía cerró los ojos y una lágrima le resbaló por la mejilla. «¿Cómo está ahora?» «Dormido con sedantes. Pero antes de dormir, preguntó por ti. Dijo que le prometiste que lo sacarías de allí y lo cumpliste». La voz de Alfonso se quebró. «Lucía, no sé cómo agradecerte, no sé cómo pedirte perdón por no haberlo visto, por no haberlo hecho». «No hace falta», Lucía lo interrumpió con voz firme. «Solo cuídalo de verdad. Esta vez quédate, yo me iré, lo juro». Alfonso respiró hondo. «Y Lucía, ya no trabajas aquí, no como empleada, nunca más. Eres familia y la familia no sirve, la familia se queda». Lucía colgó el teléfono y lo apretó contra su pecho. Por primera vez en 20 años, alguien la había visto y eso, de alguna manera extraña y dolorosa, era suficiente. Si esta historia te ha llegado al corazón, puedes apoyar nuestro canal con un súper gracias, o si aún no estás suscrito, este es el momento. Historias como esta deben ser contadas y tú formas parte de ello. 3 semanas después, Lucía se despertó en una habitación que no era la suya, no la pequeña habitación de servicio en la parte trasera de la casa, con la cama estrecha y la ventana que nunca cerraba bien. Era la habitación de invitados del segundo piso, la que daba al jardín, con una cama que no crujía y cortinas que bloqueaban el sol de la mañana. Alfonso había insistido. «Ya no duermes en la parte de atrás», le dijo el día que Julián salió del hospital. Nunca más. Pero Lucía seguía despertándose a las 5 de la mañana. Seguía poniéndose el delantal azul y blanco por costumbre. Seguía preparando el café antes de que nadie se despertara. 20 años de rutina no desaparecen en 3 semanas. La diferencia era que ahora, cuando ella entraba en la cocina, Alfonso ya estaba allí esperándola. No hablaban mucho, solo compartían el silencio mientras se hacía el café. Pero era un silencio diferente. No era el silencio entre jefe y empleada. Era el silencio de 2 personas que habían sobrevivido a la misma tormenta y aún estaban aprendiendo a respirar de nuevo. Julián estaba ahora en casa, más fuerte físicamente. Su rostro había recuperado el color, su cuerpo, el peso, pero había algo en sus ojos que no había vuelto, algo que Lucía reconocía porque veía en el espejo todos los días. Era la marca de quien había conocido la oscuridad y había sobrevivido. No hablaba de los 5 días en el agujero. Los terapeutas decían que era normal, que llevaría tiempo, que los traumas de ese tipo no se curaban, solo se aprendía a cargar con ellos. Pero él hablaba con Lucía no con palabras, sino con pequeños gestos. Le cogía la mano cuando veían la televisión, se sentaba a su lado en la mesa del desayuno y todas las noches, antes de acostarse, llamaba a la puerta de su habitación. «¿Puedo entrar?». Y Lucía siempre decía así. Se sentaba en el borde de su cama, como hacía cuando él tenía 3 años y se despertaba con pesadillas. Le cogía la mano hasta que su respiración se calmaba, hasta que su cuerpo se relajaba, hasta que le venía el sueño. «¿Te vas?», le preguntó una noche con voz débil en la oscuridad. «No», respondió Lucía, «nunca». «¿Lo prometes?». Ella le apretó la mano. «Lo prometo». Y por primera vez en 3 semanas, Julián durmió toda la noche. Vivian estaba detenida, a la espera del juicio.
Los cargos eran numerosos: intento de homicidio, maltrato a menor, secuestro, detención ilegal. Sus abogados intentaban alegar locura temporal, celos patológicos, trastorno de personalidad, pero las pruebas eran demasiado claras. Las marcas en la pared, el testimonio de los paramédicos, las grabaciones de los invitados y, sobre todo, la declaración de Julian. Alfonso nunca más volvió a pronunciar su nombre. Era como si Vivian hubiera sido borrada de la existencia. Las fotos de la boda desaparecieron, sus vestidos fueron donados. La habitación que ocupaba fue cerrada con llave y nadie en la casa se quejó. Lucía seguía limpiando la casa, seguía doblando la ropa, seguía puliendo el mármol, pero ahora lo hacía porque quería, no porque estuviera obligada. Y descubrió que hay una gran diferencia entre ambas cosas. Una tarde, mientras pasaba el trapeador por el pasillo de servicio, ese pasillo que había evitado durante 2 semanas antes de poder finalmente regresar, se detuvo frente a la pared de ladrillos. El agujero había sido sellado. Alfonso contrató albañiles para rehacer el mortero, repintar, ocultar. Pero Lucía todavía veía, todavía sentía, todavía oía el eco de ese llanto que casi no alcanzó. Tocó la pared con la punta de los dedos. «Te oí», susurró, «y no lo olvidaré», porque eso era lo que importaba ahora, no olvidar. No el horror, sino el valor, la elección, el momento en que decidió que una vida importaba más que su seguridad, más que su trabajo, más que su silencio. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo esto? No fue enfrentarse a Vivian, no fue desafiar al sistema, ni siquiera fue destruir la fiesta y revelar el secreto, fue darse cuenta de que siempre había tenido esa fuerza, siempre. Y pasó 20 años convencida de que no la tenía. Porque cuando pasas demasiado tiempo siendo invisible, empiezas a creer que no existes. Cuando pasas demasiado tiempo sirviendo, olvidas que también mereces ser vista. Cuando pasas demasiado tiempo callada, olvidas el sonido de tu propia voz. Lucía lo había olvidado hasta el día en que un niño de 9 años la necesitó. Y entonces recordó: tú, que estás viendo esto ahora, tú, que te has quedado hasta aquí, tal vez te identifiques con Lucía. Tal vez tú también seas invisible en tu propio mundo. Tal vez tú también hayas pasado años callado, sirviendo, cuidando de todos menos de ti mismo. Tal vez tú también estés esperando permiso para gritar. Entonces, déjame decirte algo que nadie te ha dicho todavía. No necesitas permiso. Tu voz importa, tu presencia importa, lo que sientes, lo que ves, lo que sabes que está mal, importa. Y si hay alguien gritando dentro de un agujero, esperando que lo escuches, esperando que actúes, esperando que seas valiente, ya sabes qué hacer. No porque sea fácil, no porque te vaya a traer recompensas, sino porque hay cosas en este mundo que valen más que nuestro miedo. Y una de ellas es la vida de alguien que no puede salvarse por sí mismo. Lucía no era una heroína, era una mujer común que tomó una decisión extraordinaria. Y tú también puedes hacerlo. No tiene por qué ser grandioso, no tiene por qué ser perfecto, solo tiene que ser real. A veces, todo lo que alguien necesita es una persona que le escuche, una persona que crea en él, una persona que no le dé la espalda. Sé esa persona incluso cuando sea difícil, incluso cuando te cueste algo, incluso cuando nadie más lo vea, porque al final no es el tamaño de la casa lo que importa, no es el dinero en el banco, no son los aplausos o los reconocimientos, es mirarte al espejo y saber que cuando alguien te necesitó, no le diste la espalda. Eso es, al fin y al cabo, lo que nos hace verdaderamente humanos. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha conmovido de alguna manera y eso significa mucho para mí. Gracias por ver, gracias por escuchar, gracias por sentir conmigo. Historias como esta no son fáciles de contar, pero son las más importantes,
porque nos recuerdan que en algún lugar alguien está gritando en silencio. Y tal vez tú seas la única persona que puede oírlo. Si esta historia te ha llegado, hay otra esperándote. Otro viaje, otro corazón, otra verdad que necesita ser vista. Haz clic en el siguiente video, quédate con nosotros, porque no estás solo.